Martes 24 de mayo vamos a compartir nuestra clase de Torá del día de hoy. Vamos a compartir el capítulo 25 de la construcción del tabernáculo. Leímos hasta el 16. O sea, hasta el 15. Vamos a empezar con el 16 hoy. Y pondrás en el arca el testimonio, las tablas del pacto que yo te hablé de dar a ti. Bueno, con esto arrancamos hoy, que fue la semana pasada, les decía que habíamos estudiado la construcción de este tabernáculo, que todo el tabernáculo estaba para recibir a las tablas de la ley, a las Torot. Pero todavía no están las Torot. Vieron que acá dice que te habré de dar. Esta es toda la preparación para recibir a las Torot o a las tablas de la ley del pueblo judío. Hay un mensaje muy profundo en todo esto en la Torá, porque tenemos una descripción de la construcción de un lugar, todo hecho para recibir las tablas de la ley. Pero con una cantidad de capítulos y de versículos y de indicaciones y de detalles que contrastan incluso con la creación del mundo. Hay más detalle y más espacio y más tiempo dedicado a la construcción del lugar sagrado, Beit HaMikdash, o tabernáculo portátil, que el espacio de la Torá dedicado a la creación del mundo, que es mucho más complejo y que tiene mucho más impacto. Entonces, ¿por qué tenemos esto así acá en la Torá? Bueno, parecería ser que lo más complejo que tiene el hombre en su vida que construir es un ámbito sagrado. No hay nada más difícil, no hay nada más complejo que construir en tu vida un ámbito sagrado. Dice que lo otro sí es más fácil. Todos podemos construir fácilmente, rápidamente, muchas más cosas. Pero hacer un ámbito sagrado es realmente difícil, complejo, y es la tarea de toda una vida. ¿Y qué es construir un ámbito sagrado? Es construir un ámbito que va a recibir algo sagrado. Es una construcción para que dé cabida al ingreso de algo sagrado, que en este caso son las tablas de la ley. Y en nuestra construcción de la santidad de todos los días es algo semejante a Dios. ¿Y qué es lo semejante a Dios que podemos recibir en nuestra casa todos los días? Otro ser humano. A nosotros mismos. Un ser humano. Cualquier ser humano tiene la imagen y esencia divina. Por lo tanto, si queremos construir un ámbito sagrado, tenemos que estar dispuestos a recibir en ese ámbito sagrado la presencia de Dios, que hoy la podemos recibir a través de un ser humano. En ese momento, las tablas de la ley representaban la esencia divina porque iban a ser entregadas por Dios. Eso lo perdimos, no está más. Por lo tanto, la construcción del ámbito sagrado nuestra hoy es para recibir a otro ser humano. Bien, y acá viene entonces ahora mucho detalle, vamos a ver algunas cosas un poquito más rápidas. Harás un propiciatorio de oro puro, 2 codos y medio de la longitud y 1 codo y medio de su anchura, y harás 2 querubines de oro batidos a martillo, habrás de hacerlos a los 2 extremos del propiciatorio, habrás de hacer un querubín en un extremo para aquí, un querubín en un extremo para allí, del propiciatorio habréis de hacer los querubines sobre sus 2 extremos, y que estén los querubines con las alas desplegadas hacia arriba, cobijando con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estarán frente a frente. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Perdón, Javi, ¿qué es un propiciatorio? Pensé que ibas a preguntar qué es un querubín. No, eso sé. Ah, ¿qué es un querubín? Un querubín es un ángel, seguramente,
pero también uno le dice a un pequeño que es un querubín. O Ah, sea que debe ser un ángel, pero el propiciatorio no sé lo que es. bueno, como hacemos en estos casos, siempre es bueno eh, recurrir al hebreo, ¿no? Dale. Nosotros tenemos una construcción que tiene un arca, y ese arca tiene una cobertura y dos querubines que lo defienden. Esa cobertura es el propiciatorio, y los querubines son las dos imágenes que lo defienden, ¿no? Que lo protegen. Gracias. Eh, la imagen más fuerte de todo esto, o tal vez nos había hecho usar la palabra imagen, lo más fuerte de todo esto es que nosotros hemos prohibido hacer imágenes. Y los querubines son imágenes con alas desplegadas, con rostros enfrentados y mirándose. Yo leí toda la descripción para que ahora hablemos de eso. Son imágenes, ¿o no? Y nosotros tenemos un mandamiento que nos prohíbe hacer imágenes, y nosotros vimos cuando leímos el mandamiento que había una interpretación que eso hacía imposible cualquier imagen. Porque vimos que la interpretación más restrictiva que dice, no podés representar a Dios, pero imágenes podías hacer. No puedes hacer ninguna imagen que intente representar a Dios. Pero vimos que algunos judíos de ahí interpretaban que no se podía ninguna imagen. ¿Y los querubines? Bueno, por supuesto que los que mantienen esa interpretación estricta van a decir solo esto, que es lo único que Dios pidió explícitamente y le mostró a Moshe cómo se hace, y esto sí se puede hacer. Yo, para no entrar en esa discusión, lo que les quiero decir es que el ser humano, en alguna etapa de su evolución, necesita imágenes. Nosotros no podemos ser seres abstractos siempre. Y eso es una de las enseñanzas que aprendimos cuando estudiamos la evolución de los chicos. Y dale, esperamos que Es Francisco conteste ya para que hay la ahí videollamada. Y una radio. igualmente digo que vos a mí escribime todo lo que necesites y lo que se te ocurra. Ahí está. Bueno, yo les decía que ustedes cuando estudian a los chicos saben que un chico necesita imágenes en algún momento. No puede tener las cosas abstractas, no tiene capacidad para entenderlas. Pero pasa el tiempo, crece, madura, aprende y logra. Aire, estamos chusmeando a ver, mañana feriado, a los chicos que... Estamos con algunos problemas de sonido hoy. Entonces les decía que cuando uno... Esperen que vamos a mutear a todos. El que quiere hablar se desmutea. Cuando un chico todavía no creció, no tiene capacidad. Si vos a un nene de pocos años le hablás de valores abstractos, no puede entenderlos. Cuando va creciendo, logra hacerlo. Bueno, en lo religioso nos pasa a nosotros. Nuestra capacidad de abstracción es parte de un desarrollo, es parte de un crecimiento. Y es bueno testearte a vos mismo cuánto necesitas de la imagen física y concreta y cuánto te alcanza la abstracción. Ahora, esto es solo válido para representación de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros hablamos del amor y decimos, bueno, el verdadero amor no necesita el contacto físico, no necesita la caricia, el beso, alcanza con la idea del amor. Y con eso uno debía estar satisfecho y sentirse que puede amar y ser amado. Y más allá de que uno sea chico, grande, adulto, no es verdad. El amor en estado abstracto no es amor. El amor necesita de un contacto, de una caricia, de un beso,
de la parte física. Por lo tanto, hay un concepto abstracto que es parte de todo esto, pero tiene que haber también un correlato en el mundo de las imágenes, de lo concreto y de lo físico. Y con lo espiritual pasa algo parecido. Vos podés tener la idea de Dios abstracta, pero después necesitas una Torá física, concreta, tenés que tener la posibilidad de ver, de tocar, de sentir, y por eso tenemos símbolos judíos. Y tenemos una Torá que representa eso que en algún momento fue un elemento sagrado que entraba en el arca, pero hoy tenemos una Torá que también es sagrada para nosotros, pero también la abrimos, la leemos, la tocamos, la movemos, la paseamos, le damos un beso, porque la construcción de una relación y de un vínculo necesita esa parte. Los querubines aparecen en algunas sinagogas antiguas. Si alguno fue a Israel, hay una sinagoga reconstruida muy antigua, estoy tratando de acordarme el nombre de la ciudad, ya me va a salir, que es de origen sefaradí, y que tiene todas las imágenes juntas puestas en una sinagoga como nunca en mi vida vi. Esta es una sinagoga entera hecha de pequeños mosaicos de colores. Y con esos mosaiquitos de colores representan todas las imágenes de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, que se pueden imaginar. Y hay querubines también, hay todo. No me puedo acordar el nombre de la sinagoga, que es el nombre de la ciudad de la cual proviene. Ya me voy a acordar, perdonen. Y ahí, Los mosaiquitos están en el piso. en todas las paredes, en todos lados. Eso no me acuerdo. Bueno, no, en el techo, en las paredes, todo es una gran imagen, toda hecha de mosaiquitos, todo de una sinagoga. Ya me acuerdo. Bueno, ahora no voy a poder estar toda la noche hasta porque voy a estar pensando todo el tiempo cómo se llama, en la ciudad de la cual viene la sinagoga, pero es increíble ver cómo una sinagoga antigua, de un grupo muy observante, el pueblo judío, que la mantiene, que la reconstruyó, que la pintó y que reza ahí adentro, está toda llena de imágenes. Así que yo les quiero decir que así como la Iglesia Católica tuvo entre Oriente y Occidente una batalla por las imágenes, nosotros internamente también tenemos una batalla por las imágenes. Y tenemos una parte del pueblo judío que las combate y que no quiere saber nada con las imágenes, y tenemos una parte del pueblo judío que tiene imágenes. Y que tiene imágenes de rabinos, y que tiene imágenes en las sinagogas, y que tiene imágenes en los lugares sagrados. Entonces tenemos siempre una tensión entre algo abstracto que no necesita y algo material y concreto que sí lo necesita. Alguna vez me pasó hablar de la amistad con alguien y me decía que amigo es aquella persona que puede pasar un montón de tiempo que no te hablas, no te ves, pero que te encontrás y es como si no hubiera pasado ese tiempo. Enseguida conectás, enseguida se vuelve a despertar eso que te unía. Entonces, si bien como imagen es divina, la pregunta es, alguien con el que no tenés vínculo, no te ves, no compartís, no invitás, no vas, no salís, ¿es amigo? Entonces tenemos permanentemente... No. Acá veo en los chats, Cafarnaúm, no. No es la sinagoga que digo. Bueno, ya me voy a acordar. Es una ciudad sefaradí, ¿no? Es una sinagoga sefaradí, sí, 100%. Claro, y proviene de una ciudad sefaradí. De África. Ah, mira, ahí te estás ubicando. Sí, no, todos esos datos ya los tenía al principio, pero no me puedo acordar el nombre. Ah, ta.
Pero bueno, no, le voy a soltar porque si no, no me va a dejar seguir avanzando con nada. Entonces, bueno, tenemos esa disyuntiva que también está en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto físico y concreto necesitamos de una relación? ¿Cuánto abstracto e inmaterial necesitamos de esa relación? Y eso mismo es aplicable a nuestra religión y a nuestra fe. ¿Nuestra vida judía alcanza con una identidad judía? ¿Es suficiente que uno diga yo me siento judío? O además de sentirme judío, tengo que vivir con mitzvot y prácticas judías. Bueno, veo que me siguen ayudando. Y si dice ukok, no sé qué es ukok, nunca escuché esa palabra. Sí, No, en no. Galilea. Ukok, en Es en el Galilea. norte, pero ese nombre no me suena. Capaz que tiene un nombre en hebreo y eso es fonetizado o Es traducido. una excavación, Ukok. No, no. No, esto es una sinagoga en pie, que se reza, está funcionando. Bueno, pero lo quiero soltar porque si no, no lo voy a... Sí. Dejémoslo. Y después vi otra pregunta más que tenía ahí del chat, que creo que era de Betina. La sé, Bet, porque cerré el chat y no vi la pregunta. No, si los serafines que aparecen en la Kedushá de la Amidá son estos querubines, y siempre me llamó la atención porque ponemos el cuerpo como imitando el movimiento de ellos, buscando hacia un lado y a otro, ¿no? ¿Qué necesidad hay como de participar con el cuerpo? Y si le podrías explicar esto un mensaje. No, no es lo mismo. Eso tiene que ver con la visión de Isaías, lo de la Midá, con Ishayahu viendo que cuando tuvo la visión del trono divino, había como ángeles a los costados, y nosotros, en el momento en el que rezamos, de alguna manera nos transformamos en esos ángeles, que imitando a los ángeles, que dice la religión judía, que no tienen, que tienen como un solo pie, una sola base, por eso juntamos los pies y tienen que estar juntos, y el movimiento no tiene que ver con los ángeles, el movimiento corporal es el movimiento del pueblo judío para concentrarse en lo que está haciendo. Uno reza con todo su ser, con todo su cuerpo, y el movimiento es el movimiento del pueblo judío para estudiar y para rezar. Y cuando nos movemos para un costado y para otro, porque si a eso te referís, eso es por lo que estamos cantando. Porque el texto dice, Becarazé el Ze, o sea, mirás para un lado y para el otro y decís, Kadosh, 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 que es lo que Isaías escuchó que decían los ángeles cuando tuvo la visión de Dios, ¿no? Es una de las visiones más complejas que tiene el Tanaj, es una de las manifestaciones de Dios más profundas, más difíciles, que es la que tiene Isaías frente al trono divino. Bien, vamos a ir con el texto de la Torá, vamos a volver aquí al español. Fabián, ¿puede ser la sinagoga de Erfurt? No. Bueno. Gracias a todos los que buscaron, pero... Se ve que hay muchas como mosaiquitos, Fabián. Ah, ¿ustedes buscaron eso? Sí, claro. Sí, porque como fue lo que dijiste vos que te llamó la atención, ¿no? Mayólicas, creo que se llaman esos azulejitos chiquititos. Eso, Pero también con ese nombre salió la de Habacuc, que no es. no. Bueno, ya me voy a acordar algún día, espero, y les contaré. Fabián, Sí. A la entrada del templo, del gran templo, ¿había 2 leones a cada lado de la puerta del pórtico? Sí, pero los leones esos tenían que ver con Yehudá y con la tribu de Yehudá. Los leones eran el símbolo de Yehudá. Cada una de las tribus tenía un animal que la representaba y el de Yehudá era el león. Bueno, no me acuerdo hasta cuál llegué, hasta el 21 creo, y colocarás el propiciatorio sobre el arca.
Por arriba, cuando en el arca haya puesto el testimonio, yo le habré de dar a ti, eso cubría al arca. Me reuniré allí contigo y habré de hablar contigo sobre el propiciatario, desde entre las dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que habré de ordenarte a ti para los hijos de Israel. Y esto es lo más importante para mí. Y ahora les quiero decir algo importantísimo para mí de todo ese capítulo que estamos leyendo de detalles. Para allá te hace armar un lugar, te hace hincapié en cada detalle, te explica cómo poner todo esto. ¿Para qué? Para recibir las tablas de la ley que contiene la Torá. O sea, vamos a ver en términos de hoy en día, es la Torá. Pero una vez que tenés todo eso, ¿qué es lo que tenés que hacer? Descubrir que de ahí te habla Dios. Y tenés que escuchar que Dios te habla. ¿Y por qué Dios te dice que escuches su voz y no que leas el texto? Si Dios te va a dar la Torá escrita. Nosotros vamos a guardar una Torá escrita y tenemos que escuchar la voz de Dios. Quizás ese es el desafío cada vez que leamos la Torá. Nunca te aferres a la letra de la Torá. Tenés que siempre escuchar que hay una voz de Dios hablándote. Con el riesgo que esto implica. Porque cada vez que el judaísmo generó a alguien que rompió con el judaísmo, fue alguien que decía que escuchaba la voz de Dios hablándole. Entonces, nuestro desafío, ¿saben cuál es? Tener la Torá y escuchar la voz de Dios, que no niega la Torá, sino que la interpreta, habla del Espíritu, la reafirma, pero no la contradice. Ese es el límite. La misma Torá lo va a poner más adelante, en forma explícita. Cuando alguien te dice a vos, yo estoy expresando la voluntad de Dios y contradice a la Torá, no sirve. Cuando alguien te dice a vos, la letra de la Torá dice esto, así que no lo cambies, tampoco. Tenés que juntar la letra de la Torá con la voz de Dios y tratar de que de ahí surja tu vida, tus decisiones, tu judaísmo. Esa es la tarea que hace 3.300 años hace el pueblo judío. Los primeros 1.200 a través de sus levitas y coanim. Y en los últimos 2.000 a través de sus rabinos. Ese es el juego rabínico. Y ese es el juego judío. No es el juego judío conoces a. Es el juego que se juega en los encuentros casuales en la vida. Vieron que los judíos jugamos a conoces a, y después todos somos primos. El verdadero juego judío es ese. Sí, ¿quién me llamó? Sí, yo, María. De la misma forma que vos decís que hay 77 interpretaciones diferentes. 70. También, 70. Perdón, 70. Me gusta el 7, ¿viste? 70 interpretaciones diferentes. De la misma manera, uno puede escuchar, o cada uno puede escuchar algo diferente a Dios. ¿Vos podés escuchar algo y yo otra cosa? Por eso, María, yo recién terminé diciendo que ese es el juego que juega el pueblo judío a través de sus coanim y levitas primero y a través de sus rabinos después. No es un juego individual y personal. Ajá. Y es un juego que tiene que hacerse dentro de cierto marco y límite. Pero sí, por eso nosotros entendemos el judaísmo de una manera y lo traducimos en nuestro movimiento, en nuestras comunidades de esa manera, y hay otros judíos que escuchan una voz diferente y viven su judaísmo de otra manera. Pero Shabbat es Shabbat, para algunos Shabbat es sin micrófono, para otros con micrófono. Para unos hombres y mujeres juntos dentro del templo y para otros hombres y mujeres separados dentro del templo. Pero no es domingo. Es Shabbat rezando en el templo. Si el hombre en el templo y la mujer en el fondo, o si mezclados, es parte de las voces que podemos diferir. Pero no cuando alguien dice, no, mirá, hagamos Shabbat el domingo mejor. Claro. Eso ya rompe esa letra y la contradice. Gracias, Fabián. Es un juego difícil, Uh-huh. complejísimo.
pero es el que nos mantuvo vivos, y es el que espero nos siga manteniendo vivos mucho tiempo más. Y harás una mesa de madera de acacia, 2 codos será su longitud, y 1 codo su anchura, y 1 codo y medio su altura, y la revestirás de oro puro, y le harás en ella una corona de oro en derredor, le harás un listel de 1 palmo en derredor, y harás una corona de oro para su dintel en derredor, y harás 4 anillos, y pondrás anillos, o sea, para que esté también disponible, de moverse, los anillos para portar la mesa, harás los valores de madera de acacia y las revestidas de oro, y serán portados en ellas, todo esto, los barrales, ¿no? Las varillas. Y harás sus bandejas, y sus cucharas, y sus soportes, y sus conductos, los cuales habrán de ser cubiertas de oro puro, y pondrás sobre la mesa pan de proposición ante mí siempre. Hasta ahí. Primer elemento del templo, un arca para contener la Torá. Segundo elemento del templo, una mesa con bandejas y cubiertos y pan sobre la bandeja. Ustedes recuerdan, seguro, una frase que me han escuchado muchas veces y uno dice, ¿por qué esta frase así? Una frase que dice, Im ein kemach ein Torah, vein ein Torah ein kemach. Una frase de Pirkei Avot, del Tratado de los Principios, que dice que sin harina no hay Torah y sin Torah no hay harina. Y que siempre lo explicábamos que hay una subsistencia material y espiritual, y el hombre necesita las dos. Bueno, de acá viene. Acá la construcción del elemento más maravilloso, más religioso, más espiritual, el que más detalles tiene en toda la Torá, el que más capítulos nos lleva y nos explica, tiene 2 grandes elementos. Ahora va a venir uno más. Hay 2 grandes elementos. La Torá, ojo, con la voz de Dios, y la jalá, el pan, la mesa. Y ustedes me escucharon decir 1000 veces que la mesa es el dispositivo pedagógico más importante que tenemos en la familia. Por esto, porque los elementos centrales de la construcción religiosa del pueblo es la Torá y la comida compartida, la mesa. Si vos tenés comida en la mesa y no tenés Torá, no sirve, no alcanza. Y si vos tenés Torá, pero no tenés una mesa compartida, tampoco alcanza. Una vida espiritual, religiosa, profunda, judía, tiene que tener una Torá y tiene que tener una mesa compartida. Y al mismo nivel, que nunca nos dé vergüenza el comer con otro. No es una concesión que nos dan de lástima que podamos comer. Es un acto sagrado. Por eso hacemos brajot. Y esto mismo con la Torá al lado. Y ahora vamos a ver cuál es el tercer elemento de todo esto. Habrás de hacer un candelabro de oro puro batido a martillo, habrá de ser hecho el candelabro, su basa y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores de él habrán de salir, y 6 brazos saliendo de sus lados, 3 brazos del candelabro por un lado, 3 brazos del candelabro por el otro lado, 3 copas en forma de almendra habrá de un brazo con cáliz y flor, y 3 copas en forma de almendra habrá del otro brazo con cáliz y flor. Así será para los 6 brazos que salen del candelabro. Y en el candelabro habrá 4 copas en forma de almendra, sus cálices y sus flores, y un cáliz debajo de cada 2 brazos de él, y un cáliz debajo de cada 2 brazos de él, y un cáliz debajo de cada brazo de él, así será, sus cálices y sus brasas se harán de salir todo oro puro, y habrá de hacer 7 lámparas, y que sean encendidas lámparas, y que iluminen en dirección de su frente, y sus tenazas y sus platillos de oro puro, con un talante de oro, bien. 3 elementos. La Torá, la mesa con pan y la menorá. Entonces, completa la escena espiritual la otra imagen usada, trillada, desgastada, que nos complica
desde lo espiritual por el mal uso que se hizo, ¿qué es la luz? Vos tenés que tener conocimiento, Torá, enseñanzas, mensajes de vida, tenés que tener una mesa compartida y tenés que tener luz en tu vida. Tenés que escaparle a una vida oscura, a una vida en donde el miedo, donde el sometimiento, donde la oscuridad sea lo que te domina. La menorá tiene muchos simbolismos. Vamos a ver un par ahora. Pero sobre todo es el complemento para esa mesa y también, obviamente, para esa Torá. Tiene 7, vieron que habla de 6, habla de 4, vieron que es medio complejo entender los números, ¿no? ¿Por qué? Porque la menorá es un tronco central de una sola pieza que tiene la base, el pie y el tronco central, y tiene 3 brazos para cada lado. El tronco central es una vela, 3 y 3 completa las 7. Y de los 3 brazos, hay uniones de los 3 brazos que son 2 y 2. Y eso es lo que forma 4. Porque vos de cada lado tenés 3 brazos, tenés 2 espacios en el medio. Bueno, obviamente que la metáfora más clara y más concreta es Shabbat. El del medio es Shabbat. Y los otros brazos están en función del medio. Pero me encanta esto porque generalmente la discusión es si Shabbat es el primero o es el último día de la semana. ¿Se acuerdan que yo les conté que si te perdés en el desierto y perdiste la cuenta de Shabbat y no sabes qué hacer, vos decís, 2 rabinos discuten y dos posturas. Uno dice, espero 6 días y el séptimo Shabbat. Y el rabino dice, no, el primero es Shabbat y después cuento 6 días más para el próximo Shabbat. Y yo les conté una vez que la explicación del primer rabino es, Dios creó el mundo así, 6 días trabajó y en el séptimo descansó. Imitalo a Dios. Trabajá 6 días y descansá el séptimo. Y el segundo rabino dice, no. Dios creó al primer hombre y el día siguiente fue Shabbat. Lo primero que le tocó a Adán fue Shabbat. Entonces, hacéis como Adán. Shabbat el primer día y después trabajás 6 días. ¿Recuerdan esa discusión? Bueno, acá cambia la discusión. Shabbat no es ni el primero ni el último. Es el día del medio. Es el eje y centro de tu vida. Así como la menorá se sostiene por ese eje central y los días están a sus costados en función de ese eje central, así debe ser tu vida. Tu vida debe estar sostenida por un Shabbat. Por eso, creo que fue Abba Eban el que dijo alguna vez, más que los judíos hayan hecho en su vida para sostener el Shabbat, hizo el Shabbat para sostener a los judíos. Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene erguidos, lo que nos da estabilidad, lo que nos permite estar de pie, es el Shabbat. Y el resto de los días se desprenden de ese día. Son accesorios de ese día. Son en función de ese día. Y bueno, por supuesto que después cada uno se lo traducirá, como yo juego todos los viernes en el templo, en decir, bueno, uno en la semana va planificando qué va a comer, qué va a servir, a quién va a invitar, o no sé, las cosas de cada uno, las variables que cada uno tenga en Shabbat, o con quién se va a encontrar, o qué se va a poner para ir al templo. Digamos, hay diferentes variables de preparación, de juego con uno mismo para lograr ese estado y ese día. Sí, María. Fabián, en la menorá, ¿se enciende primero la del Shabbat, la del medio? ¿La vela? No, la menorá nosotros no encendemos menorá, la menorá la encendían los Kohanim en el templo. Hace 2000 años que la menorá no tiene más función ritual. Solo podemos usar menorá como algo decorativo, no ritualmente. Desde que se destruyó el templo, así como se anularon los sacrificios, porque los sacrificios eran para el templo,
se anuló la menorá, porque la menorá era para el templo. Pero hay una festividad que se prende, ¿no? Yo no Prenden me... a Hanukkah, que en lugar de Ah, 7 Hanukkah. tiene 8 No es más lo mismo. 1, y tiene, no, en lugar de ser un candelabro de 7 brazos, tiene 8 más 1. Ah, ok. Gracias. Sí. No, de nada. Entonces ahí tenemos una típica confusión o pregunta de nuestro pueblo, porque mucha gente dice, bueno, me compré una menorá, ¿cómo la uso? Claro. Solo decorativo. No tiene ninguna función ritual. Pero es el símbolo del Estado de Israel también. Pero, Son las 12 tribus, ¿qué ¿no? función ritual tiene ahí? Ninguna. No. ¿Por qué es el símbolo del Estado de Israel? Ah. ¿Quién sabe? ¿Es el primer símbolo judío? Porque es el símbolo judío más auténtico que tenemos. Porque es el primero y porque no se encontró en otras excavaciones en los pueblos anteriores al nuestro y porque aparece descrito en la Torá como no aparece ningún otro símbolo judío tan descrito en la Torá. El Maguen David no aparece en la Torá y los símbolos judíos que conocemos hoy, como la mezuzá o el que sea, aparecen mencionados en la Torá, pero no descriptos. El único símbolo que está descrito con lujo de detalles, cómo se hace, cómo se construye, es la menorá. Entonces, cuando en la época del Estado de Israel tuvieron que elegir un símbolo que nos represente, quien estudia y conoce la fuente judía sabe que el símbolo que verdaderamente nos debe representar es la menorá. Pero es un símbolo que nos representa, no es otra cosa. No tiene ninguna función ritual. Bien, el segundo elemento de la menorá, símbolo de esto que aparece acá, es que así como el desafío de la Torá era escuchar la palabra de voz de Dios, de la Torá, ¿se acuerdan que fue lo primero que le dijo? El desafío de la mesa es renovar el pan siempre que haya pan sobre esa mesa. El desafío de la menorá es mantenerla encendida. Y ser judío son esos tres desafíos. Seguir escuchando la voz de Dios cuando estudiamos Torá. Seguir trabajando para poner pan frente a la mesa de nuestros hijos o de nuestros seres queridos o nuestra misma de la mesa de todos los días. Y seguir manteniendo encendida la menorá. Esa es la continuidad judía. Que cuando había un templo portátil o un templo había que hacerlo físicamente, y ahora que no hay, los rabinos dijeron, bueno, llévate eso a tu casa. El primer punto, estudiando. El segundo punto, comiendo, con mesas compartidas y con brajot y con kashrut y con toda la comida. Y el tercer desafío, ¿cómo lo representás? Bueno, el desafío de mantener la luz prendida o de mantener la menorá prendida es mantener la llama judía que cada uno tiene adentro, alumbrando, iluminando y generando calor. Con esos desafíos, los rabinos suplieron la destrucción de lo que acá, en este capítulo de la Torá, leímos que había que construir. Así que vamos a seguir. Igualmente prepárense porque la construcción tiene varios capítulos. Y ahora viene más detalle de cómo hacer todo el tabernáculo, que vamos a leer rápidamente porque hay mucho detalle que no vamos a estudiar. Y el tabernáculo harás con 10 paños, lino fino de hilo torsal, púrpura violácea, púrpura escarlata, ¿sí? Todos detalles de cómo se iba a decorar todo esto. No quiero leer todos estos detalles. Entonces viene toda la parte de la construcción del tabernáculo que rodea a estos elementos que eran los centrales. Voy a saltear todo esto.
Bueno, después de dar todo el resto de la decoración, vuelve a cerrar con las 3 cosas centrales, ¿no? Pondrás el arca, pondrás la mesa y pondrás el candelabro, que esto es lo que conformará el tabernáculo o el templo portátil del desierto, con una cortina en la entrada y con una cortina hacia el Anacodes o las tablas de la ley. Vamos a dejar esto de la Torá para que yo después tranquilo vea cuánto salteamos, y les quiero decir algunas cosas del Beit HaMikdash en general y de la construcción de este tabernáculo en particular y de cómo el pueblo judío lo concibió. Hay una superposición de 2 santidades. Una santidad es el tiempo y otra santidad es el lugar. Y la pregunta que se hacen los rabinos es, en este encuentro de santidades, ¿quién tiene preeminencia sobre quién? ¿Por qué les digo esto? Porque el lugar sagrado es ese Beit HaMikdash o ese templo portátil. Y el tiempo sagrado, por ejemplo, es Shabbat. Entonces, cuando se encuentra el templo con Shabbat, ¿quién gana? ¿Qué significa esto? El templo, yo les acabo de contar, que había que mantener una luz prendida todo el tiempo. Y la luz se alimenta con fuego. Y hay que alimentar ese fuego. Y además, después vamos a estudiar, que lo que va a completar todo este cuadro es el sacrificio de animales, que se hacían todos los días. Entonces, cuando llega Shabbat, que está prohibido alimentar el fuego, y que está prohibido encender fuego, y que está prohibido cocinar animales, ¿qué se hace con Shabbat y el Beit HaMikdash? ¿Quién gana? ¿La santidad del tiempo o la santidad del lugar? Shabbat, la santidad del tiempo. ¿Saben por qué Betina dijo eso? Porque hace El 2000 tiempo. años, eso fue lo que dijo Betina, Armando, exactamente lo mismo que vos. Porque es hace 2000 años que somos judíos, que vivimos sin el lugar. Hace 2000 años que el judaísmo nos viene a enseñar que el tiempo está por encima del lugar. Pero cuando teníamos lugar, no pasaba esto. En Shabbat se encendía la menorá y se hacían sacrificios de animales. Solamente en ese lugar. ¿Por qué les cuento esto? Porque si hay algo que el pueblo judío tiene, es resiliencia. Y cuando digo resiliencia, no me refiero simplemente a alguna estrategia para sobrevivir, sino a cambiar los principios esenciales de tu creencia con tal de sobrevivir, porque lo más importante es sobrevivir, Ubajar Tabajaín, para vivir en ellas. Y cuando perdimos el lugar, reconfiguramos el judaísmo a nivel completo. Y mientras teníamos el lugar era un lugar de conexión directa con Dios. En ese lugar no hay restricciones, porque en ese lugar está la Shejiná, ahí está la presencia de Dios. En ese ámbito no tenés que tener los cuidados que tenés afuera. Así vivió el pueblo judío 1200 años, teniendo un lugar que era la conexión con Dios. Cuando ese lugar se perdió, se destruyó, desapareció, nos expulsaron y lo destruyeron, ¿cómo nos conectamos con Dios? Bueno, en el tiempo. Y hoy ya somos judíos de hace 2000 años que sabemos que en el tiempo nos conectamos con Dios. Entonces estamos convencidos de que siempre fue así, que lo más importante que tuvo el pueblo judío desde siempre fue el tiempo. Y estudiando esa superposición en el Talmud, leemos que era al revés, que en la época en la que había un lugar, ese lugar estaba por encima de todo. Pero cuando lo perdés, no perdés la vida. Cambiás para que la vida no desaparezca. Y eso es resiliencia. Y eso es lo que deberíamos tratar de llevar y aprender en nuestras vidas. Que hay cosas sagradas en nuestra vida que lo son casi todo. Pero si en algún momento las perdemos,
tenemos que estar dispuestos a cambiar. Pero mientras las tengamos, no podemos conformarnos con menos. Si yo entiendo que la santidad de lo físico, de mi cuerpo, está en que yo lo cuide para que ese cuerpo me permita tener una vida buena, sana, de mitzvot, y entiendo que eso es lo central, tengo que vivir como si mi cuerpo fuera el eje de mi vida. Pero si por alguna razón pierdo parte de la movilidad, de la independencia, de la función de ese cuerpo, tendré que aprender a cambiar esa forma de pensar. Pero mientras lo tengo que entender que eso es central en mi vida. El pueblo judío vivió 1200 años con lo físico como el lugar corpóreo o terrenal, con una centralidad tremenda. Y eso explica por qué somos el único pueblo que 2000 años después de haber perdido ese lugar central, lo pudimos recuperar. No hay otro pueblo que haya esperado 2000 años y haya vuelto a la misma tierra. No hay. Ningún pueblo pudo aguantar 2000 años solo con una idea y que esa idea se transforme de vuelta en una realidad. Y en eso, en mi forma de ver, la manera en que la Torá nos enseñó y nos transmitió tiene mucho que ver. No logramos vivir 2000 años sin cuerpo porque no le dimos importancia al cuerpo, sino que logramos vivir 2000 años sin cuerpo porque habiéndole dado mucha importancia al cuerpo, entendíamos que igual la vida era más que el cuerpo. Pero le aprendimos a darle tanta importancia que siguió vivo en nosotros. Y 2000 años después, ese cuerpo nos volvió a dar vida. Y hoy hace 78, 9, 70 y... No, perdón. 79. 4, 75. 75 viajamos a marcha, Fabi, fue en el 2018. ¿No? ¿75? No, 70. No, 70. por eso, 70. 74. 74. El Perdón, año que viene es 74. 75, ¿no? 74. 48, 74. Por eso, hace 74 años que recuperamos ese cuerpo simbólico. Entonces, de alguna manera, es como las familias, las relaciones, los vínculos, las comunidades, que construyen un momento, una vida compartida alrededor de cosas concretas. Sin esas cosas concretas podría construirse, tal vez sí, pero se construye como si solamente dependieran de ellas. Y se nos pone en juego cuando se pierden, si somos capaces de mantenernos sin eso. ¿Cuántas familias, cuando empobrecen, se desintegran? ¿Cuántos matrimonios, cuando pierden bienes, se pelean? ¿Cuántos matrimonios, cuando pierden salud, se desarman? Entonces, y a veces también cuántas familias se rompen cuando fallecen los padres, que se pelean los hermanos, es muy común verlo eso. sí, pero ahí podríamos encontrar otras causas. Yo creo que acá es donde uno, en el fondo, construyó algo que solamente dependía de lo físico, de lo material. Y el desafío es construir algo que lo material sea importante, pero que la continuidad no dependa de eso material que los une. Desafío complejísimo, que se consigue cuando a lo material de la Torá no le quitas la palabra de Dios, la voz, cuando a lo material de la comida no le quitas la santidad de lo compartido, y cuando a la materialidad de la menorá no le quitas la llama que la tiene que encender y mantener prendida. Digamos, las tres bases del
tabernáculo, que tienen que mantener también la base de nuestra vida. Fabián, pero ese es el concepto de idolatría, poder Bueno. mantener algo sin la presencia física, sin la presencia material de algo. O sea, poder mantener una idea o el amor o la amistad sin la presencia de lo material o de la persona. Perdóname, Armando, esa es la idea de combatir la idolatría, que la idolatría solo Sí, combatir. Ah, perdón. No, digo, la idea de la idolatría es, ¿puede algo sostenerse si lo material, lo físico no está presente? Bueno, la idolatría es la afirmación de que solo se sostiene cuando lo material está presente. La Torá combate la idolatría exactamente por eso. Bueno, amigos, cerramos nuestro encuentro de hoy. Buen feriado mañana y nos vemos el martes que viene. Chau, cuídense. Gracias, Fabián. Abrazo a todos. A disfrutar el feriado.